Somos 16,000 a día de hoy en la secta de medianoche, se los voy a colocar para que lo vean. Entonces la meta hasta que se suba este video es llegar a los 20,000. Ustedes saben que les vamos a traer un especial por cada 10,000 en este canal. Y sin decir nada más, vamos a empezar. Mi nombre es Verónica y bienvenido a la secta de medianoche. Hoy les voy a contar de la historia de Gilbert. Y más adelante me van a entender quién es. Así que si son personas sensibles, por favor sálganse del video, porque si no comparten y dan corazoncito, es muy posible que Gilbert vaya a visitarlos esta noche. Si no me creen, confirmen en los comentarios aquí abajo. Antes de hablar de Gilbert, vamos a hablar de nuestra protagonista, que la vamos a poner de nombre Lupita. Esta es una historia 100% real que le enviaron a la página de Facebook de Secta de Medianoche y nosotros abrimos una nueva sección que se llama Hablemos de los amigos imaginarios. Entonces, si ustedes tienen una historia, por favor, deberían dejarla por allá por la página de Facebook o acá abajo escrito en los comentarios que las vamos a estar trayendo. Lupita tiene una relación con Mario, le vamos a decir así. Ellos empiezan una relación, eran bastante jóvenes, tenían 16 años y literalmente a raíz de ese amor tan grande que tuvieron, quedan embarazados, ¿ok? Y el primer bebé lo pierden porque no tenían ellos dinero para hacerse ver en una clínica, los papás no les habían apoyado, no tomó ella ácido fólico durante los primeros meses y lastimosamente al tercer mes el bebito se desprende del útero de ella y no pueden seguir adelante con el embarazo, siendo que ella caiga en una depresión bastante grande, pero Mario durante todo este tiempo nunca dejó de apoyarla, siguió con ella siempre porque la amaba mucho. Entonces para eso pasan 2-3 años, ellos intentaban quedar embarazados y no, simplemente no se daba, no podía, el bebito no pegaba, ella tenía mal el útero, después habían full complicaciones y decían que todo lo de ella era psicológico, porque a raíz de que pierde el bebé, ella nos escribe en la secta de medianoche que ella empieza a desprender un olor feo de su cuerpo, lo que todas las personas a su alrededor le decían, eso es mentira, Lupita, tú hueles bien, pero ella decía, no, yo apesto, y siempre apestaba. Quiero dejar esto claro para más adelante. Pasa el tiempo, él empieza a trabajar junto con su padrastro, este chico Mario, y gracias a eso como que empieza a entrar en esto de la vulcanizadora y de cambiar aceites y las llantas y todo eso, y para ese entonces su padrastro se enferma, ¿ok? Y lastimosamente fallece y le deja, como lo vio que todos estos años se esforzó, lo deja como a cargo de la vulcanizadora, haciendo que tenga bastantes clientes, ¿ok? Justo en ese entonces, ella queda embarazada de Lupita y estaban tan felices porque en esta ocasión ellos ya tenían la economía, estaban bien, tenía la vulcanizadora, tenía clientes, o sea, todo relativamente iba bien en su matrimonio. Entonces, ellos deciden seguir con el bebé, van donde la ginecóloga, les dice que todo está súper bien, pero como eran personas que tampoco como que tenían mucho dinero porque el embarazo de ella era bastante complicado y tenían que tomar vitaminas y todo eso, a él le empieza a ir un poco mal en la vulcanizadora. Pero ahí conoce a uno de sus clientes que le vamos a poner de nombre Pepe. Pepe le dice, Mario, felicidades, no sabía que tú estabas pues esperando un hijo con tu mujer, porque ese día le vi llegando a su mujer que aproximadamente tendría unos 5-6 meses. Mario le dice, sí, no hubo tiempo de contarlo, pero sí, estamos muy felices, pero nos está yendo un poco mal. Tú sabes que los clientes bajaron porque a una cuadra de ahí, casi al frente, le habían puesto como la competencia. Entonces los precios de él tuvieron que bajar para que los clientes no se fueran. Y eso hacía que, claro, que se desestabilice un poco de la economía del hogar. Esto cada vez se va poniendo más turbio. Pepe le dice, fíjate que yo te quiero regalar algo, que a mí también me lo regalaron hace bastantes años y me gustaría que fuera para ti. Es una cuna. Y le muestra unas fotografías. Y él le dice, no te preocupes, nosotros ya no puedo aceptar eso, es bastante caro. Y dice que la cuna era de madera, era tallada antigua. Él decía, yo no tengo el dinero como para reconocerle algo por lo que me está regalando. Pero dice que su amigo insistía tanto y tanto de que, pero acéptame. Y él decía como, voy a hablarlo con mi mujer y luego te digo, pero gracias. Igual puedes publicarlo en Facebook
para que otras personas que necesiten, no, me dice, este es un regalo de mí hacia ti y tú tienes que aceptarlo, casi como si fuera una transacción de algo verdaderamente valioso. Y esta parte me recordó mucho, si ustedes han visto o scrollan un poco más aquí en el canal, hay la película de Arrástrame al infierno. Entonces, en esta película vemos que esta mujer llama a la lamia, es un demonio, y en un botón le otorga a nuestra protagonista esta maldición, porque la lamia en 3 días va a venir a llevársela. Cuando le quiere regresar esta maldición, este vidente le dice que para el alma de Christine Brown no vaya a arder en el infierno, le pasa esta maldición a otra persona diciendo: yo, Christine Brown, te doy esto y tú tienes que aceptarlo. Entonces me pareció casi igual a lo que ellos nos cuentan en la secta de medianoche. Y es que dice: yo te lo regalo, pero tú tienes que aceptarlo, casi diciendo: yo, Mario, te acepto esta mecedora como cuna, a ti, Pepe. Entonces él le dice como, le parece extraño, así que esa noche la habla con Lupita, con su mujer, y ella le dice como: ¿por qué no le aceptas? O sea, quizás lo hace de buena manera y si no nos gusta, pues la regalamos. Y para esos días, Pepe llega y le dice: ¿sabes qué? Te voy a regalar este sobrecito de dinero para que te ayudes en lo que puedas por lo que dijiste. Él, a raíz de que le da el dinero y todo eso, se siente en la obligación de aceptarle la cuna. Aunque él ya sintió como que algo no estaba bien, porque él dice como que tenía ese presentimiento o ese escalofríos de que cuando sientes que una persona tiene malas intenciones contigo, ya. Entonces le dice: ok, dámela. Yo, Pepe, te cedo a ti esta cuna, Mario, y tú tienes que aceptarla. Entonces él como que dice: ¿por qué estás hablando así extraño? Pareciera que hubiera alguien más aquí. Y él le dice: no, solamente eso. Entonces él le recibe y antes como que no le quería soltar. Entonces él dice: ok, yo, Mario, la recibo. Ese momento fue que la última vez que lo vio a Pepe. No supieron absolutamente nada de él. Él llega esa noche y dice que esa cosa era muy pesada. Es como si estuviera cargando a una persona dentro de la cuna. Cuando él la recibió no era tan pesada. Entonces llega a la casa, la arma, le tenían ya el cuartito del bebé. Las primeras noches no pasó nada, pero la cuarta, de la nada empiezan a escuchar las cunas cuando se mueven y sonaba. A ellos les pareció extraño, pero dijeron como: quizás dejamos la ventana abierta del cuarto, no pasa nada. Después de 2 noches ya no se escuchaba el movimiento, sino pasos. Ellos deciden pintarle la cuna para esperarlo a su bebé. Para eso él se había ido a la vulcanizadora y ella estaba pasándole como brochas que le había dejado de que le pase como este aceite para que quede brilloso. Y cuando estaba haciendo eso se da cuenta que se empieza a descrapelar, como la pintura que llevaba abajo. Y se da cuenta que habían bastantes imágenes talladas en madera, como unos soles, algunos tenían unas rayitas, como que habían símbolos. Y en la mitad de porque ella le empieza a dar curiosidad, así que empieza a lijarle y se da cuenta que decía Gilbert. Entonces ella dice: ok, bueno, quizás ese fue el nombre del antiguo dueño. Pero cuando ella estaba lijando, escucha detrás de ella que alguien le está respirando en el oído y escucha esto. Ella se voltea y se da cuenta que no había nadie, pero seguía teniendo esa pesadez como si alguien estuviera en el cuarto. Pasan las 2 noches más y ese día conversa con su esposo y le dice como: ¿sabes que la cuna le pertenecía a Gilbert? ¿Por qué no le preguntas el nombre a Pepe? Cuando él trató de hablar con Pepe estaba bloqueado de todos lados. Pepe ya no existía en la vida de él. Y se le hace raro porque dice que era uno de sus clientes que a raíz de que su mujer quedó embarazada, él llegó a su taller. Entonces a él se le hizo extraño porque desde ahí como que empezaron a entablar una amistad con Pepe, pero nunca más allá como de preguntarse cómo estaban. Ahora esta parte es bastante tenaz, así que mejor sálganse del video si no lo van a soportar. Esta parte es bastante tenaz. Y es que ellos dos empiezan a sufrir de una parálisis en eso de las 2:40, casi las 3 de la mañana.
Al principio cada uno de ellos cree que es una pesadilla de la cual no pueden moverse, sin saber que los dos estaban en una sola. Y se quedaban viendo uno al otro. Esta parte es de verdad horrible, porque mientras ellos se veían, empiezan a escuchar llantos desde la otra habitación, pero no eran unos llantos de bebé, eran algo así. Parecía que fuera entre un animal y una persona. Para eso, abren la puerta de su habitación y ven que una sombra empieza a acercarse a ella para tratar de agarrarle la panza, y cada vez se acercaba más. Ella trataba de moverse y esta cosa empieza a jalarles la colcha hasta que quedan completamente destapados, y cuando estaba a punto, como de esas manos negras, alcanzarla, pueden moverse. Esto hace que los dos empiecen a gritar y a decir como que ¿qué sucede? Y estaban sudando. Ellos piensan en ese momento que no la alcanzó a tocar, pero cuando se revisa estaba sangrando porque le había alcanzado a hacer daño por afuera. Y hace que su bebé por dentro ya empieza a sentir como que no podía dejar de moverse. Entonces ella se empieza a tocar, él trata de curarla, lo llevan al hospital y le dicen que tienen que hacerle una cesárea de emergencia porque el bebé está quedándose sin líquido. Para eso, el bebito estaba entrando a los 8 meses, lo cual es bastante peligroso porque muchos bebés no salen de ahí y a veces hasta quedan en clínicas, en incubadoras por semanas. Y eso es lo que les pasó a su bebé. Ellos van súper tristes porque dicen que solo lo podían ver a su bebito un par de veces porque su bebito estaba muy grave y que lo tenían que dejar en incubadora. Entonces, imagínense ustedes salir de la casa, pensar que todo va bien con su bebé, llegar a este lugar y que les digan no se pueden llevar a su bebé a casa. Entonces ellos vuelven súper tristes y ella, una noche mientras su esposo estaba saliendo del trabajo de la vulcanizadora, ella se sienta en una banquita que tenía de apoyo de lactancia. Entonces cuando ella se queda dormida en la mecedora, cada vez dice que el sueño era pesado, que ella quería abrir los ojos y no podía, y una cosa de atrás empieza a empujarla más y más y más fuerte, a tal punto que la bota de la silla, y cuando ella está en el piso y empieza a gritar, esa cosa empieza a pisarla y a olfatearla desde arriba. Pero ella no podía darse la vuelta, pero ella, a pesar de que no lo veía, lo sentía. Sentía la respiración de esa cosa en su nuca, y luego cuando ella quiso regresar a ver, se da cuenta que esa cosa negra se lanza desde su espalda y cae dentro de la cuna, como si la cuna se lo tragara. Cuando ella se levanta, empieza a acercarse a la cuna con miedo porque ella decía, ¿qué es eso? ¿Algo me va a saltar? Y ella revisa y no vio absolutamente nada. Deciden subir en la mecedora de Gilbert al desván y traen a un sacerdote para que santifique la casa. Desde que él entra dice, ok, hay algo pesado aquí. Así que él recorre y se da cuenta que toda la casa estaba cargada de esto. Entonces le preguntan que si han jugado a la Ouija, que si han abierto algún portal o que si han ido donde un lugar de estos brujos. Ellos le dicen que no, que lo único como raro empezó a pasar después de que recibieron la cuna. Y le pregunta él, ¿dónde está la cuna? Entonces le dicen, vamos. Ellos suben al desván. Para ese entonces todavía el bebito no regresaba del hospital, gracias a Dios. Suben al desván y desde que entran se dan cuenta que esta cosa estaba llena de moscas, de esas grandes, sentadas encima de esta cuna. Entonces el sacerdote lo revisa y le dice que tienen que deshacerse de eso, porque algo vino con esa cosa. Y él ahí explica, y esto es algo que quiero explicarles a ustedes, que hay entidades astrales que muchas veces no logran pasar de este lugar, ya sea al cielo o al infierno, y se quedan en el limbo. Y la única manera de contactarse con las personas vivas es a través de estas cosas. Por eso les dicen los objetos malditos. Entonces, no sabemos, Gilbert, si en verdad es un niño o en verdad es una entidad vieja astral. Que si ustedes me preguntan a mí, yo creo que es astral, porque esa cosa muchas veces trató de acercarse a la barriga de ella. Y esta cosa trató de chupar la vida de este niño, porque era el más frágil. Porque imagino que si esta familia hubiera tenido un animalito,
se lo hubiera llevado primero a él, pero lo más frágil que había era el bebé. Es aquí que este padre decide llevarse esta mecedora y es aquí cuando las cosas empiezan a cambiar en la casa. Pero hay algo bastante extraño y que me gustaría luego traerles en otro video la actualización. Y es que a raíz de que esta cosa se fue, las cosas volvieron a estar bien. Entonces ella en la secta nos pone que su bebé todo bien, cumple su añito, porque eso se hace bastante tiempo. Va a sus 2 años y lastimosamente un día llega una empleada del convento donde este padre les fue a bendecir hace bastante tiempo y le dice que hay una cuna que había encontrado escrita en la bodega del monasterio donde pasan los sacerdotes, que había una de estas cunas con el nombre de Gilbert y que adentro había un sobre que decía que era para tal persona, el nombre de ellos dos, y que el padre se los dejaba. Y como él ya murió, pues el monasterio no tiene nada más que hacer que entregárselos a ellos. Ella ahí se dio cuenta que durante todo este tiempo nunca se libró de Gilbert, simplemente pasó a otro dueño. Y esta cosa, como el padre murió, vuelve a sus antiguos dueños que eran ellos. Ustedes dirán, bueno, pero esto parece sacar una película de terror. Espérense, porque mientras ellos están haciendo la cena y escuchando como todo esto y decidiendo qué van a hacer, a quién se la van a regalar, viene su hijo y empieza a mostrarles unos dibujos. Y estos dibujos les mostraremos en la segunda parte. Gracias por llegar hasta esta parte de la historia. No olviden suscribirse porque si le va muy bien este video vamos a poner una meta. Si pasamos las 25,000 vistas, lanzamos el video ahí mismo. Los quiero muchísimo y nos vemos en la segunda parte de esta historia. Adiós.